Te voy a contar un canto de versos de amor y llanto. Corazón de fuego en ríos de gente, canto, suspiro y sol. Hola amigas y amigos de Te Cuento un Canto. Me encuentro en el edificio de Hispamer, específicamente en el auditorio Pablo Antonio Cuadra, donde estaré conversando con uno de los fundadores de aquel grupo tan importante para la historia musical de nuestro país, el grupo Pancasán. Estaré con Francisco Pancho Cedeño conversando sobre la historia de cómo nace aquella canción de Apuntes sobre el tío Sam. Acompáñenos. Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. ¿Quién era Francisco Cedeño allá por mediados de los 70? A mediados de los 70, este prójimo que está acá se estaba bachillerando. Yo me bachilleré en el 75 y entré a la universidad en el 76. Exactamente cuando entro a la universidad es que yo me contacto con algunos amigos que ya teníamos de referencia desde la secundaria, como Marlene Álvarez, por ejemplo, que es la que me invita a mí a ser parte del grupo Pancasán. Pero vos antes del grupo sí participabas en actividades culturales del colegio, los primeros años de la universidad. Sí, del colegio y de actividades, porque yo ya desde quinto año me ligué al movimiento cristiano revolucionario. Y actividades propias del movimiento estudiantil, propias del movimiento cristiano, que obviamente actividades en contra de la dictadura de Somoza. Y sí, yo hacía ya algunas cancioncitas y las cantaba. Fue en la época, porque además somos amigos desde la infancia, en que yo cantaba junto con Raúl Martínez, el flautista, ¿sí? Claro. Ya, nos bachilleramos en el Calazán, Calazán, sí. en el mismo colegio. Raúl iba un año adelante, Raúl es un año mayor que yo. Entonces hacíamos actividades juntos. Y ¿verdad? Mis primeras cancioncitas las proyectábamos dentro de las llamadas canciones de protesta. Que sí, a mí me parece válido el término porque efectivamente eran canciones que protestaban en contra de toda la dictadura de Somoza en ese momento. Pero para la gente, tal vez las nuevas generaciones que desconocen un poco lo que pasaba en aquellos años, ¿de dónde proviene la palabra Pancasán? Pancasán es un cerro. Que ahí entiendo en Matagalpa, yo, ¿no? sí, en Matagalpa. Entiendo yo que es un vocablo maya. No le pongamos sello a eso porque no estoy seguro. Pero sé que la traducción quiere decir Cerro del Danto, Matagalpa, Pancasán. Ahí se dio en 1967 una de las experiencias guerrilleras del Frente Sandinista, que por cierto fue, pues obviamente, todo un fracaso militar. Murieron heroicamente 11 combatientes guerrilleros y en homenaje a esa jornada es que el grupo se bautizó. Y casi fue, diría yo, un bautizo de chiripa, porque íbamos a cantar en la actividad conmemorando, eso fue 75. Yo no estaba allí porque yo ingresé en el 76, pero ese cuento se lo he oído a la Marlene Álvarez. Iba a cantar el grupo, agosto del 75, octavo aniversario de la jornada de Pancasán, y el grupo que había estado ensayando varias canciones para cantarla en esa actividad, no tenía nombre. Entonces, cuando se va a presentar la presidenta del CUN en ese momento, Eva Teller, pregunto, bueno, ¿y cómo se llaman ustedes para anunciar? Bueno, que no tenemos nombre. Y ella, sí, casi al improviso y en cuestión de segundos, dijo, bueno, y con ustedes el grupo Pancasán. Oye, wow, suena bonito ese nombre. Además, pues, no solo que sonaba bonito, sino el significado histórico que tiene esa gesta guerrillera. Entonces, cuando vos te integraste al grupo, ya era Pancasán. Sí, ya existía. ¿Y quiénes eran? Ya Pancasán tenía algunos meses de andar tocando. En esa época, cuando yo llegué, estaba Freddy Aguirre, hermano de Donaldo, que cayó en el Frente Sur. Laura Amanda Cuadra, que cayó, al año del triunfo, en el 80, en julio del 80, en un accidente, lamentablemente. Te puedo mencionar otros nombres, Dani Montenegro, Berta Rosa Guerra, Marta Sandoval, la Marlene Álvarez. Fue una época en que, digamos, entraban y salían muchos integrantes, hasta que ya como a mediados del 76, diría yo,
es que ya nos quedamos como una formación más estable del grupo. ¿Y cuál era la actividad primordial de Pancasán como grupo? Cantar dentro de las actividades, cantar en las actividades agitativas y de movilización del movimiento estudiantil. Que en ese momento allí se daba básicamente todas las protestas contra Somoza y las manifestaciones a las calles para protestar, las hacía el movimiento estudiantil. Claro, en la medida que fue creciendo toda la efervescencia social de esa época, esta actividad se trasladó de la universidad a los barrios. Y ahí también fue un marco muchas actividades que nosotros hacíamos en los barrios. ¿Y el contenido de lo que ustedes hacían era propio o eran ya canciones de otros compositores? ¿Cómo Las dos empezaron? cosas. Habían canciones propias, muchas de ellas compuestas por mí, y canciones latinoamericanas. O adaptaciones que la gente creía que eran nuestras, pero no, pues simplemente eran adaptaciones, un poco del texto para adaptarlo a la realidad nicaragüense, y que estas canciones normalmente que venían del sur, porque había un boom de la nueva canción chilena, por ejemplo, o en Argentina o en Uruguay, había un boom de este canto testimonial, de este canto de protesta, pues obviamente nosotros las interpretábamos, y referencias como Víctor Jara, Daniel Biglietti, Quilapayún, Mercedes Sosa, Violeta Parra, esas eran las referencias nuestras, y entonces muchas de estas canciones las cantábamos iguales, o las adaptamos, algunos fragmentos de la letra de sus versos los adaptábamos para la realidad nicaragüense, combinado, como te decía, con las canciones que nosotros hacíamos. ¿Y cuál era el formato que ustedes tenían? Voces y guitarra. Ya hay un momento en el 76 que estábamos 5 integrantes, que fue previo a grabar el primer disco nuestro, que lo hicimos en 78. Te estoy hablando de Agustín Sequeira, Martín Fonseca, Marlene Álvarez, que era fundadora del grupo, estaba yo, y Patricia Mulligan. Patricia falleció en el 99. ¿Ves? Patricia Mulligan nos acompañó toda esa época hasta en el 78. Por razones de trabajo político, me refiero, de conspiración, ella no pudo seguir en el grupo. También en el yo 78. me imagino que el formato también tenía que ser algo liviano, porque Así, para salir en carrera. tenía que salir corriendo. Así es. Te estoy hablando que andamos tal vez un par de guitarras, un bombo o unos bongos y una maraca, o a veces incluso una guitarra y voces, porque precisamente es eso. El otro día hablaba con alguien y se imaginaba como concierto. No, si nosotros no hicimos concierto, es más, probablemente nosotros nunca llegábamos a cantar más de 4 canciones, porque llegaba la guardia, al rato llegaba la guardia. Ni con audio contaban, ¿no? A grito partido. La tecnología exótica. Máximo un megáfono. Eso, un megáfono. La gran tecnología exótica, un megáfono, pero más nada, a grito partido. Por eso las voces a coro. Pues claro, 5 personas cantando a la misma vez y fuerte, pues se oyen más que una. Claro. Es un poco de ahí la misma necesidad. El canto nuestro es un canto callejero, totalmente de la calle, con el sonido de la calle y con la interpretación de la calle y la agitación de la calle. Entonces eso le dio al canto nuestro como una característica incluso sonora, como muy particular en referencia a lo que ya en ese momento estaban haciendo Luis Enrique y Carlos Mejía. Claro, pero ustedes eran realmente eran una célula, ¿no? Sí, del claro, frente, éramos una haciendo célula. un trabajo Claro. desde la música. Sí, pero no enfocado solamente en la música, porque igual la música era de ratos libres, porque Claro. en otros momentos Había que hacer andábamos otros deberes, conspirando y hacer exactamente apuntes del tío Sam. Sale de una charla que a mí me toca dar a un comando armado a finales del 78 ya, luego de la insurrección de septiembre. En una casa hay un comando armado. Entonces, este comando hace operativos militares contra la Guardia, contra los BECAT, pero era un estilo en aquella época, en el Frente Sandinista guerrillero, era un estilo, la formación política, y era también un estilo, también promover el pensamiento crítico y promover el análisis. Eso es bien interesante, digo, Claro. porque estás hablando en unas condiciones muy difíciles. Muy adversas. Muy adversas, exactamente. ¿Ves? Y entonces el estudio era para eso. En el frente se mantuvo un estudio, siempre, permanente de la coyuntura. Porque, a ver, ¿cómo vos vas a ir a concientizar a alguien y cómo vos vas a pedirle a alguien, a un colaborador o a un joven, que se integre de una u otra forma al movimiento revolucionario, si no tenés los medios y los argumentos para convencerlo? Entonces de ahí la importancia del estudio y del análisis. ¿Será por eso que el grupo Pancasán
por esa misma dinámica que ustedes tenían de trabajo, es que es considerado un grupo con un trabajo más político, ¿no? Sí. Que otros... Más ideologizado. ¿Verdad? Claro, que otros por artistas supuesto. que estaban Sí. igual contra la dictadura haciendo un trabajo, pero no era tan político lo que ellos Sí, hacían. porque es que el contexto nuestro, como te digo, es la calle, es la barricada, es cantar a la orilla de la fogata, es llegar tempranito al plantel de la construcción y a las 6 de la mañana hacer 2, 3 canciones en un mitin con obreros, o irse a alguna zona semirurales del Pacífico, las zonas de Diriamba, ahí por el lado de Chiltepe había también una finca donde habían algunos trabajos organizativos con obreros agrícolas, y llegar a cantar tempranito a las 5 o 6 de la mañana. Entonces, yo creo que eso le dio un sello también. Además, teníamos 19 y 20 años también. Eso es lo que te iba a preguntar. Para un chavalo de entre 17 y 19 años, ¿qué representaba, qué significaba el tío Sam en Mira, ese momento? Claro, obedece, si vos querés, a una cuestión muy coyuntural, la canción. Y la charla, de donde nace la canción nace de una charla. En ese momento, te estoy hablando del Nicaragua a principios del 78, finales del 78, perdón, principios del 79, tal vez unos 5 o 6 meses antes del triunfo. Es decir, se está promoviendo un diálogo con Somoza, promovido por la OEA, por cierto, un diálogo con Somoza. Pero obviamente, ¿qué vas a dialogar y discutir con un dictador que es intransigente además? ¿Ya? Pero un diálogo que, diría yo, en mi opinión, y así lo veo, nació muerto. Entonces, ¿qué es lo que en este caso la OEA y la política exterior de los Estados Unidos pretendía hacer en ese momento? Dejar un somocismo sin Somoza. Sacar a Somoza del panorama, que era como decir la manzana de la discordia, pero dejar intacta a la Guardia Nacional y dejar intactos los ministros, los ministerios, digamos, la gente limpia, dentro, y pongo entre comillas, ¿verdad? Ajá. Dentro del somocismo, dejarlas allí. Y con otros elementos, digamos, de la oposición, remozar un poco lo que era el gobierno de Somoza. Entonces era una maniobra que nosotros la denunciamos como algo que quería impedir una victoria popular, y efectivamente así era. Entonces, se mandó un lineamiento, había que aclararle a todo el mundo, a los colaboradores, a los militantes de los barrios, a los combatientes urbanos y a los combatientes de la montaña, lo que se estaba dando, la maniobra que se estaba dando. La charla fue para eso, la charla que me tocó a mí dar en el comando fue para eso. Entonces, la charla historiaba exactamente las diferentes intervenciones norteamericanas en la historia de Nicaragua. Sí, porque habla desde Walker. Desde Walker, exactamente, hasta esa intervención que se está dando en ese momento, a finales del 78 y principios del 79. Claro, habla de Sandino, y habla de todas las gestas, digamos, de lucha del pueblo nicaragüense contra las intervenciones norteamericanas. ¿Ve? Entonces, la charla era eso. Pero ahí tenía yo el insumo de la canción, y de repente se me ocurrió hacer una canción totalmente atípica, porque yo canté un pedacito, vamos a cantar un pedacito ahora en el programa, pero la canción realmente dura como 7 minutos, una canción una muy canción larga, larguísima. Por la historia que lleva, pues. Claro, porque no se podía resumir en menos. Claro. Sin embargo, fue una canción que se oyó y se oyó y se oyó muchísimo. Todavía. Sí, desde la radio Sandino clandestina, que transmitía desde un frente guerrillero en el frente sur, hasta nuestros días, como vos decís. Y en las emisoras ya a posteriori, ya en el 79, se escuchó mucho y fue muy conocida, a pesar que, como te digo, es una canción atípica. Sí, es una canción que realmente no pertenece a la primera etapa del grupo, porque esta canción, entiendo yo, forma parte de un segundo disco de ustedes, Sí, ¿no? pero es que el primer disco y el segundo, que es lo que la gente conoce más exactamente, son todas las canciones insurreccionales. Yo diría que esas son como la banda sonora de la barricada o de la insurrección. Esos 2 discos. Lo que pasa es que el segundo disco lo pudimos grabar hasta noviembre del 79, octubre del 79 más bien. Despuésito el triunfo. Pero ya las canciones estaban. Y algunas de ellas, como el tío Sam exactamente, las habíamos grabado de manera improvisada, informal y a escondidas en los estudios de Radio Católica. O sea que todas esas versiones que se oían durante la guerra eran grabaciones clandestinas con pocos recursos, sí, digamos. Algunas de ellas. Y otras, sí, del primer disco nuestro, que había salido en 78.
Octubre del 78 salió ese Pero disco. esta canción Pertenece al segundo pertenece al segundo disco, Sí, y ustedes lo grabaron en Cuba. en Cuba, en Egren, los estudios ¿Y de cómo Egren se da en Cuba. esa posibilidad? Porque hicimos nosotros una gira a Cuba. Y entonces allí los compañeros que nos atendieron nos preguntaron, ¿no les interesaría grabar a ustedes? Claro, ¿y a qué artista no le interesa grabar? Y en Por aquellos supuesto, años. y en aquellos años. Entonces nos dieron una noche, con la cual contamos incluso mucho con el apoyo de un gran amigo, tenemos ahora tiempo de no verlo, pero sé que está en Cuba, Pancho Amat, Sí, que era el tresista del grupo Manguaré. Sí, que vino No solo vino tremendo con tresista. Silvio en el Es 83. correcto, así es. El Festival por la Paz. Sí, no solo tresista, tremendo guitarrista, bajista, sino un licenciado en música. Sí. Entonces él fue como el productor musical, una jornada de una noche, bien jalada, digamos, 8 de la noche y terminamos 3, 4 de la mañana y grabamos el segundo disco nuestro. Pero eran todas las canciones que ya veníamos cantando desde el momento de la guerra y que fueron hechas a posterior del primer disco nuestro. Ya en ese disco segundo estamos Marlene Álvarez, Martín Fonseca, Agustín Sequeira, Salvador Baltodano, que ya se había integrado desde el 78 con nosotros, y yo. Hay uno de los 5 integrantes que se tuvo que retirar porque se fue para la guerrilla, que se fue a la montaña, ¿no? Freddy dice- Aguirre, sí, cae en el Frente Sur. Es hermano de Donaldo y Tito, sí, claro. ¿En qué momento entra Salvador Baltodano? Salvador entra cuando Agustín Sequeira se tuvo que ir a la montaña. Ahí. Entonces repusimos a Agustín con Salvador. Claro, Salvador le elevó mucho el perfil al grupo. No solo porque trajo canciones propias, sino porque también era un buen guitarrista y una buena voz. Y cuando triunfa Agustín de la montaña, nuevamente ya en el triunfo se reintegra al grupo. Entonces fuimos 5 voces ya en ese momento y grabamos ese segundo disco. ¿Se puede decir que esta canción de los apuntes sobre el tío Sam es de digamos, de las emblemáticas del grupo? Diría yo, cuidado, que la más emblemática del grupo, la más conocida. Se fue el comando, yo di la charla, ¿verdad? Y se fue el comando y yo me quedé en una casa de seguridad que entiendo yo que es en la 1 de Mayo esa casa. Era en la y digo era porque yo entré haciéndome el dormido en el carro. Yo Ya. no podía ver a dónde, por razones de seguridad, Claro. a dónde era la casa, cuál era la dirección, quién es el dueño. Una señora salió, pero yo volví a ver así para todos lados como para no mirarle la cara. En esos tiempos, entre menos información supiera, era mejor. Claro. Porque así si la guardia te agarraba y te podía destazar vivo, y es que ibas a decir lo que no sabías Sí, realmente, ¿me entendés? Entonces era mejor no saber mucho. El comando se fue, los evacuaron y yo sí me quedé en la casa un rato. Y resulta que ahí en la casa había una guitarra. ¿Y qué me voy a quedar haciendo yo solo aquí toda la noche en esta casa? Porque yo tenía que salir hasta el siguiente día. Le agarré la guitarra y la hice. Salió en una sola sentada. En media hora salió. Ya, y no, cuando te digo en media hora, no se entienda como sinónimo. ¡Wow, qué genio este man! No, no es eso. Digo, cuando vos tenés muy consolidado el tema Claro, y tenés información. claro que sí. Yo soy de los que pienso que la creatividad requiere de información. Sí. Eso es lo que va a ser el detonante Además de la de todo inspiración. lo que se estaba viviendo, Exacto. ¿no? Entonces, la canción o la obra artística no te sale pum, así como, no es cierto, no es cierto. Uno la anda dando vueltas y en un momento hay un detonante, pero tenés una información previa siempre. Sí, y esta no era tu primera canción tampoco, ¿no? Y habías No, compuesto yo ya había varias hecho canciones para el grupo. Sí, ya desde los 16 años de edad yo ya estaba haciendo algunas canciones. He tenido mis impases creativos, porque me he dedicado también a otras cosas dentro de la música. Claro. El piano, en esa época no Sí. tocaba mucho el piano, yo tocaba más guitarra. Sí. Esta canción siempre quedó con el grupo, siempre estuvo en el grupo, no tuvo esta canción alguna versión con otra agrupación, con otro artista, fuera del país, alguna experiencia No, que hayas... no que yo sepa. Fue parte del 2008 de un disco que se grabó en el 2008, que hubo una discusión muy polémica alrededor de la canción política. Ajá. Discusión muy polémica y estéril, diría yo, en esa época, ¿verdad? Que me motivó a escribir un trabajo que estoy ahorita mismo en proceso de publicar, alrededor exactamente de la canción, del canto nicaragüense. Y desde que nació siempre llevó
Ese mismo título, Sí, Apuntes sobre el tío. O sea, porque es que eran los apuntes que yo tenía en un papelito así reducido, ¿verdad? Que lo guardé en una caja de fósforo. Era como el esquema o el cuadro sinóptico de la charlita que yo había dado con 6, ¿Guardás 7... algún No, manuscrito? No. En esa época era difícil guardar esas cosas. Y como no existía la tecnología de hoy, como para tomarle una foto al papelillo, no guardo. Te voy a contar algo que tal vez vos ni siquiera sabes. Se trata de un personaje que por todos conocido, donde quiera se ha metido a saquear lo que más pueda. Hizo estragos en Vietnam, mas de allí salió apaleado. Y en mi patria Nicaragua vieras que tiene su historia, que quiero contarte para que te la sepas. En 1856, los esclavistas del sur de los Estados Unidos vinieron a conquistar, por no decir a robar, jefeados por William Walker, y hallaron en San Jacinto la horma de su zapato, y corriendo como diablo salió el gringo imperialista. Esto apenas marcó inicio a la perenne intervención. Que el pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo. Ya Sandino le dio su lección, y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. Libre, tocando puertas, corazones y conciencias. Ay, vienes como lluvia, así de inmenso, así de terco, sos pulmón de la utopía. Te voy a contar un canto.